Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a estar en este acto de presentación de lo que es un resultado de una investigación. Gracias en el nombre de la señora decana, de Clara Viana, que no ha podido acompañarnos o acompañaros en este evento porque está en una comisión de profesorado. Las cosas de la academia tienen en estas cosas, pero eso permite que quienes estamos en su equipo pues tengamos la oportunidad de estar en foros como este, y a mí personalmente pues me hacía ilusión porque también trabajo sobre temas de mayores. Pero como decía, me gustaría agradecer en nombre del decanato a Rosa Cernada el impulso de este tipo de investigaciones, que son investigaciones punteras en estos momentos, porque no solo reflejan un trabajo de investigación, sino también, y en la academia estas cosas nos importan mucho, de transferencia, ¿no? Son impulsos hacia la transferencia del conocimiento tan necesaria. Y decía que es una investigación, es un trabajo puntero, porque además es necesario, es decir, es puntero y es necesario por la invisibilidad de las personas mayores. ¿No? Estamos acostumbrados a hablar de derechos, y ahora luego yo personalmente pondré alguna gráfica sobre el particular, ¿no? Hablar de derechos digitales de la infancia y de la adolescencia, y es necesario hacerlo, pero recalamos menos o no todo lo que debiéramos sobre los derechos digitales de las personas mayores, porque nos hemos acostumbrado a invisibilizarlas. Surgieron con fuerza tras la pandemia por el golpe que tuvieron en la pandemia, pero desde la academia tenemos una responsabilidad considerable, una responsabilidad que va más allá de estar en lugares cómodos donde nos movemos, ¿no? En el análisis de normas jurídicas, en el impulso también, que también lo hacemos desde aquí, de nuevas normas jurídicas o de reforma de normas jurídicas. Tenemos el reto de analizar las condiciones de garantía de los derechos, particularmente de los derechos de las personas mayores, analizando no solo normas o impulsando no solo normas, sino viendo a ver qué está pasando con los servicios, con los sistemas, con los procedimientos, con la toma de decisiones en el ámbito digital, donde muchas veces no se dan las condiciones de garantía de los derechos o las condiciones para que el ejercicio de los derechos sea eficaz, ¿no? Sabemos perfectamente que la tecnología no es neutra, como el derecho tampoco lo es, y por eso tener proyectos de esta naturaleza que indagan en la búsqueda de las desigualdades existentes, de escenarios de discriminación, muchas veces invisibles, es decir, tan invisibles que ni siquiera somos conscientes de que se están produciendo, y por tanto es necesario recalar, ¿no? Recalar en el entorno digital, como un entorno donde los derechos están en juego, o donde los derechos, si me permitís la expresión, se la juegan, porque hay un test que tenemos que pasar. Y sobre todo creo que la academia tiene que ser muy relevante en trabajar las dificultades que encuentran grupos de población que son colocados en situación de vulnerabilidad. Fijaros que no hablo de grupos vulnerables, sino de grupos que son colocados en situación de vulnerabilidad. Es decir, ¿qué estamos haciendo desde las administraciones? ¿Qué estamos haciendo desde las empresas? ¿Qué estamos haciendo como particulares dificultando a determinados grupos el ejercicio efectivo de sus derechos? Por eso, líneas de investigación emprendidas como esta, considero, ¿no?, que además evocan, ¿no?, o apelan al bien común, evocan a sociedades, digamos, sostenibles, y cuando digo sostenibles estamos también proyectando la importancia que tiene el derecho y los derechos en ella, y son importantes porque, desde mi punto de vista, nos fuerzan a salir de esa zona de confort y de comodidad en la que muchas veces estamos instalados, nos fuerzan a preguntarnos cómo seguir avanzando en gobernanzas democráticas, también en el plano digital, cómo garantizar los derechos sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y estos son retos mayúsculos que asumimos, ¿no?, en los que la desigualdad, la
falta de equidad está de fondo, pero en el que no podemos dejarlo pasar. Esta es nuestra responsabilidad desde el mundo académico y por eso desde el decanato, en nombre de la decana, quiero agradecer a Rosa, ¿no?, que desde ese ímpetu que las nuevas generaciones imprimen a las investigaciones, pues esté atendiendo no solamente investigaciones en el ámbito digital, sino especialmente centrado en un grupo en situación de vulnerabilidad como son las personas mayores. Así que sin más, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Fabiola. La verdad, un placer. Siempre, la verdad, el decanato, en cuanto les comentamos que teníamos este acto, no dudaron en sumarse y en mostrar, pues bueno, su alegría por este tipo de iniciativas. Lo cierto es que esta iniciativa parte de un convenio que firmó la Universidad de Valencia con la entidad empresarial Red.es dentro del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que tiene por objeto promover o fomentar el conocimiento de los derechos digitales. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España, desde julio de 2021, ha mostrado una vocación de promoción, de conocimiento de los derechos digitales hacia la sociedad con la aprobación de la Carta de Derechos Digitales. En este sentido, un derecho que es cierto que es una carta de naturaleza programática, pero tiene que inspirar las políticas públicas y también la acción pues bueno, de actores tanto públicos como privados. En este sentido, el Gobierno de España, a través de Red.es, ha impulsado con fondos europeos, los fondos Next Generation, pues la financiación de actividades que atiendan a esa sensibilización y a esa formación. Claro, en este sentido y en este marco, desde la Universidad de Valencia hemos hecho dos acciones que de alguna manera cierran el círculo. La primera, digamos, la que atiende a la posición de las personas mayores, a la posición en las que se les ha puesto en vulnerabilidad, porque en realidad yo diría que las personas mayores son el núcleo central fuerte de nuestra sociedad. A mí, siempre cuando hablamos con ellas, se aprende. Entonces, la verdad, como sociedad les debemos esa reacción y esa protección, no desde el paternalismo, sino desde la gratitud y desde la mínima justicia social. Y a esta cuestión se dedica esa primera pata del proyecto, que se inició, más tarde lo hablaré, con un ciclo de derechos digitales y diversos productos audiovisuales que permiten dar a conocer esos derechos audiovisuales, y finalmente ha culminado con el libro que hoy presentaremos. Pero decía que se cierra el círculo porque, digamos, la otra pata del convenio tiene que ver con quién está haciendo la tecnología. Tendremos mal la reacción como sociedad frente a la tecnología si la tecnología es desalmada. Por tanto, resulta fundamental formar a las personas, a los investigadores, científicos, las científicas que están desarrollando actividades en materia de tecnologías punteras. Hablamos últimamente mucho, ¿no? Que casi es un monotema de inteligencia artificial, pero blockchain, bueno, hay muy diversas tecnologías disruptivas, las neurotecnologías, que necesitan de alguna manera, para que su implantación sea justa en la sociedad, que aquellos o aquellas que la desarrollan tengan en cuenta los derechos digitales. Y en este sentido, la segunda pata del convenio ha atendido a la formación o a la sensibilización de ese tipo de público en los derechos digitales. Y precisamente a esta vocación responde la segunda parte de este evento que desarrollaremos a partir de las 12 y en el que también de alguna manera supone integrar todo el ciclo tecnológico para que, como decía Fabiola, nuestra vicedecana, nadie se quede fuera, ¿no? Por tanto, la jornada se desarrolla de esta primera manera. Primero vamos a reflexionar sobre los derechos digitales y las personas mayores y después os presentaremos los productos que hemos desarrollado en la ejecución de este convenio con el Ministerio. Y en segundo lugar,
lugar, pues hablaremos de esa necesaria formación en derechos digitales de científicos y científicas, y también presentaremos los productos que hemos desarrollado, que es un guía y un mapa interactivo. Sin más, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. A aquellos que lo puedan visualizar posteriormente el evento, pues agradecerles su interés. Y nada, yo creo que estamos listos y listas para empezar. Gracias.